La anemia megaloblástica. Dado que la anemia megaloblástica está estrechamente relacionada con el metabolismo de la cobalamina y el ácido fólico, antes de abordar el tema como tal, es fundamental conocer el papel que cumplen estas vitaminas en condiciones normales. Por ello, comenzaremos revisando la fisiología de la cobalamina y del ácido fólico, dos micronutrientes esenciales para la síntesis del ADN y la maduración de las células sanguíneas. Comprender su función normal nos permitirá entender más adelante qué ocurre cuando su aporte o metabolismo se alteran y cómo esto se asocia en el desarrollo de la anemia megaloblástica. La vitamina B12 o también denominada cobalamina. Es una vitamina hidrosoluble esencial del complejo B y es fundamental para la formación normal de glóbulos rojos. La vitamina B12 también cumple funciones importantes a nivel del sistema nervioso central y en la síntesis de ADN. Ahora, las fuentes dietéticas ricas en vitamina B12 son las carnes, como la carne de res, la carne de pollo, el hígado de res, los riñones de cordero. Por esta razón, las personas con dieta vegetariana estricta tienen mayor riesgo de presentar deficiencia de esta vitamina. Otros alimentos ricos en vitamina B12 son, por ejemplo, el huevo, la almendra, los lácteos como la leche, el queso, el yogur, el pescado como el salmón, el atún y la sardina. Ahora, cuando hablamos de los requerimientos diarios de vitamina B12, decimos que en el adulto es de 2 a 3 microgramos al día. En el embarazo y la lactancia llegan hasta 4 microgramos al día. En los niños va a variar según la edad, pero el rango está entre 0.4 a 1.8 microgramos al día. Ahora, cuando hablamos de las reservas de vitamina B12, estas se van a almacenar principalmente en el hígado, llegando a estar entre 2 a 5 miligramos. Con un consumo normal de vitamina B12 a través de los alimentos, estas reservas pueden durar de 3 a 5 años, por lo que la deficiencia suele aparecer en forma lenta y progresiva. Ahora bien, la vitamina B12 va a ingresar a través de los alimentos, unido a otras proteínas que están en estos alimentos. Entonces, cuando la vitamina B12 más las proteínas ingresen hasta el estómago, estas se van a liberar gracias al pH ácido y a las enzimas gástricas. La vitamina B12 va a quedar sola, se va a liberar de las demás proteínas, ¿no? Por otra parte, en la saliva vamos a tener una proteína que se llama aptocorina. Esta aptocorina también se llama transcobalamina 1. Cuando la aptocorina llega al estómago, esta se va a unir a la vitamina B12 que ha quedado sola, formando el complejo aptocorina-vitamina B12. Este complejo va a avanzar hacia el intestino delgado, ¿no ve? Hasta el duodeno. En el duodeno, gracias a las enzimas pancreáticas, la aptocorina se va a separar nuevamente de la vitamina B12. Esta vitamina B12 va a quedar sola. Por otra parte, las células parietales del estómago van a producir una proteína esencial que se denomina factor intrínseco. Este factor intrínseco va a viajar por el intestino hasta llegar al duodeno, donde se va a unir a la vitamina B12, formando otro complejo, el complejo factor intrínseco vitamina B12. Este complejo va a llegar hasta el ilium, que es la última porción del intestino delgado, y se va a unir a receptores específicos que están en el intestino. Estos se denominan cubilina.
Entonces aquí podemos ver la vitamina B12, el factor intrínseco y la cubilina. Gracias a esta unión, la vitamina B12 puede atravesar el epitelio intestinal y pasar a la circulación sanguínea. Una vez en la circulación sanguínea, esta vitamina B12 se va a unir a una proteína transportadora, que es la transcobalamina 2, y va a circular por la sangre, ¿no? Ahora bien, aquí hay que mencionar la importancia del factor intrínseco. Si no hubiera factor intrínseco, la vitamina B12 no llega a absorberse nunca, ¿no? No llega a atravesar el epitelio intestinal, por eso es importante el factor intrínseco. Ahora bien, cuando la vitamina B12 unido a la transcobalamina llega a órganos diana, por ejemplo la médula ósea, esta vitamina B12 va a cumplir funciones muy importantes. Por ejemplo, en la médula ósea va a hacer que el ácido fólico se convierta en su forma activa, que es la 5-metil-tetrahidrofolato. Esta forma activa de ácido fólico más la vitamina B12 van a actuar como coenzimas, ¿no ven? Van a ayudar a la metionina sintetasa. Esta enzima metionina sintetasa, gracias a la vitamina B12 y a la 5-metil-tetrahidrofolato, van a convertir la homocisteína en metionina. Esta metionina se va a convertir en S-adenosilmetionina, o SAM también se denomina. Esta es una molécula muy importante porque va a donar grupos metilo necesarios para la síntesis de ADN, ARN, proteínas, hormonas y fosfolípidos. Por otra parte, el ácido fólico, gracias a la vitamina B12, se ha convertido en la 5-metil-tetrahidrofolato. Y esta es importante para la síntesis de ácidos nucleicos, sobre todo la timidina y las purinas. En la mitocondria existe una enzima que es dependiente de vitamina B12. Esta enzima se denomina metilmalonil coenzima A mutasa. Esta enzima más la vitamina B12 hace que la metilmalonil coenzima A se convierta en succinil coenzima A. Si no existiera la vitamina B12, esta enzima no convertiría nunca la metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A, ¿no ven? Entonces, este proceso es importante más que todo para el metabolismo energético. Ahora bien, ¿por qué es importante la vitamina B12? Porque ayuda a la síntesis de ADN y a la formación adecuada de células sanguíneas. No nos olvidemos que gracias a la homocisteína que se convierte en metionina y posteriormente se forma el SAM, es que va a haber una adecuada síntesis de ADN, ARN y otras proteínas, ¿no ven? Entonces, y también es importante porque el ácido fólico va a poder sintetizar ácidos nucleicos. Ahora, otra función importante es el mantenimiento del sistema nervioso y la integridad de la mielina. La SAM es importante porque metila lípidos y proteínas de la mielina, manteniendo su estructura y su función, ¿ve? La mielina que se encuentra en el sistema nervioso central. Por otra parte, si no hubiera vitamina B12, se va a acumular gran cantidad de ácido metilmalónico. Y esto es tóxico para las neuronas y esto provoca en realidad una desmielinización progresiva, ¿no? Entonces, por eso. También la vitamina B12 va a actuar en las reacciones de metilación necesarias para la vida celular, ¿no? Por eso es tan importante la vitamina B12. La vitamina B9 o también denominada ácido fólico. Esta es una vitamina hidrosoluble del complejo B y cumple funciones esenciales en el organismo.
Entre estas podemos destacar a la síntesis y la reparación del ADN y el ARN. El ácido fólico también nos ayuda a la formación de glóbulos rojos, nos ayuda en el crecimiento celular y nos ayuda en el desarrollo del sistema nervioso fetal. Ahora bien, cuando hablamos de ácido fólico, estas pueden estar en dos formas. Una forma es el folato. Este folato se encuentra en los alimentos y está en forma de poliglutamato. El poliglutamato es como una cadena larga de ácido fólico. El otro tipo de ácido fólico es el ácido fólico sintético, que se encuentra en los alimentos fortificados o en los suplementos nutricionales. Ahora, cuando hablamos de la fuente dietética de ácido fólico, esta se encuentra principalmente en las verduras crudas, como por ejemplo la espinaca, el brócoli. También podemos encontrar ácido fólico en otro tipo de alimentos como el hígado de pollo, el hígado de res. Podemos encontrar en las lentejas, en los garbanzos, en los frijoles, en los cítricos como la naranja, en el aguacate o la palta. Aquí es importante mencionar que el ácido fólico es muy lábil al calor, se puede romper, desintegrar. Por lo tanto, se recomienda consumir esta vitamina en los alimentos o verduras que sean crudas, que estén frescas y que estén limpias. Cuando hablamos de los requerimientos diarios de ácido fólico, mencionamos que en el adulto es de 400 microgramos al día. En el embarazo y la lactancia es de 500 a 600 microgramos al día. En los niños va a ser de acuerdo a la edad. El rango es entre 150 a 300 microgramos al día. Cuando hablamos de las reservas de ácido fólico, estas se van a almacenar en el hígado y es de aproximadamente de 5 a 10 miligramos. Algo importante que mencionar en las reservas es que estas se van a agotar rápidamente en 2 a 4 meses si es que la ingesta es insuficiente de esta vitamina. Ahora bien, cuando el folato ingresa al organismo a través de los alimentos, lo hace en forma de poliglutamato. Este folato va a llegar hasta el estómago y gracias al pH gástrico y enzimas gástricas, este folato se va a separar de las demás proteínas que han ingresado con la alimentación. Este folato va a llegar hasta el intestino delgado, hasta el duodeno. En la luz del intestino delgado, en la luz del duodeno, gracias a la enzima glutamato carboxipeptidasa 2, el folato en su forma poliglutamato se va a convertir en su forma monoglutámica. Esta forma monoglutámica es la que se absorbe dentro del enterocito, por el enterocito, ¿no ven? Entonces, una vez que en la luz del intestino, en la luz del duodeno, el folato poliglutamato se haya convertido en su forma monoglutámica, esta va a atravesar al enterocito a través de transportadores específicos como la HRFC y la HPCFT. Gracias a estos transportadores, el folato va a ingresar dentro del enterocito. En el enterocito, gracias a la vitamina B12, el folato se va a convertir en su forma activa, que es la 5-metil-tetrahidrofolato. La 5-metil-tetrahidrofolato va a pasar a la sangre periférica y se va a unir a la albúmina y se va a unir a la proteína ligadora de folato. Unida a estas proteínas van a llegar hasta el hígado para almacenarse o van a ir hacia la médula ósea. Cuando la forma activa del folato llega a la médula ósea, gracias a la enzima metil-tetrahidrofolato reductasa se va a convertir en 5,10-metilén-tetrahidrofolato. La 5,10-metilén-tetrahidrofolato es importante porque ayuda a la síntesis de ácidos nucleicos, como la timirina y la purina. Por otra parte, el ácido fólico sintético que ingresa con alimentos fortificados o suplementos nutricionales
va a llegar al estómago, va a llegar al intestino delgado, va a llegar al duodeno, y estas directamente van a atravesar al enterocito a través de los transportadores específicos, como la HRFC y la HPCFT. ¿No me va a pasar directamente? Ahora, este ácido fólico puede unirse a la albúmina y puede unirse también a la proteína ligadora de folato. Una vez unida a estas proteínas, el ácido fólico va a llegar a la médula ósea y gracias a la vitamina B12 se va a convertir en su forma activa, que es la 5-metil-tetrahidrofolato, para la síntesis de ácidos nucleicos. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones biológicas del ácido fólico o la vitamina B9? Estas cumplen función importante en la síntesis de ADN y la división celular. No se olviden que el ácido fólico se convierte en su forma activa para la síntesis de ácidos nucleicos. También son importantes para el metabolismo de los aminoácidos. No nos olvidemos también que la forma activa de ácido fólico más la vitamina B12 ayudan a la metionina sintetasa a convertir homocisteína en metionina. Esta posteriormente se convierte en SAM, que este es importante para la síntesis de ADN, ARN, para hormonas y lípidos, ¿no ven? Y por último, el ácido fólico es importante para el desarrollo fetal, ya que nos ayuda en el cierre del tubo neural durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, en el primer mes del embarazo. Su déficit se asocia a defectos del tubo neural, pueden causar espina bífida o anencefalia. Ahora que ya comprendimos la fisiología normal de la vitamina B12 y el ácido fólico, es momento de enfocarnos en la anemia megaloblástica. A partir de este punto analizaremos esta patología en detalle para entender cómo la alteración de estos nutrientes esenciales afecta la producción normal de células sanguíneas y da lugar a este tipo particular de anemia. La anemia megaloblástica es un tipo de anemia caracterizada por la presencia de glóbulos rojos grandes y anormales, llamados megaloblastos. Esto ocurre porque hay un defecto en la síntesis de ADN durante la producción de las células sanguíneas en la médula ósea. Este problema de síntesis se debe, en la mayoría de los casos, por la deficiencia de la vitamina B12 o el ácido fólico, o ambas. En esta anemia, el núcleo de las células se desarrolla de forma lenta e incompleta, mientras que el citoplasma madura con normalidad. Como resultado, se producen células grandes, inmaduras y con una función disminuida. Además de afectar a los glóbulos rojos, este proceso también puede alterar la producción de los glóbulos blancos y las plaquetas, causando leucopenia y trombocitopenia. Aunque es menos frecuente que la anemia por deficiencia de hierro, la anemia megaloblástica sigue siendo un problema de salud pública en muchos países. La deficiencia de vitamina B12 afecta aproximadamente al 6% de la población en general, y esta va a aumentar hasta un 20% en mayores de 60 años. Y las personas más afectadas son, por ejemplo, los ancianos, las embarazadas, los vegetarianos estrictos, aquellas personas con problemas de absorción intestinal. Ahora, cuando nos referimos a la anemia perniciosa, que es una causa autoinmune de mala absorción de vitamina B12, es rara en la población en general, llegando a alcanzar un 0.1%. Sin embargo, esta prevalencia aumenta de 2 al 3% en mayores de 65 años. La deficiencia de ácido fólico también es frecuente, sobre todo en pacientes que tienen una dieta pobre en verduras frescas, en alcohólicos crónicos o en embarazadas sin suplementación.
En países de bajo ingreso económico puede superar hasta el 20%. En países con un mejor desarrollo económico suele ser menos del 5%. En Latinoamérica, tanto la deficiencia de vitamina B12 como de ácido fólico son más frecuentes en la población vulnerable, como por ejemplo los niños, los ancianos, los vegetarianos estrictos o aquellas personas que tienen un defecto en la absorción intestinal. En Bolivia, algunos reportes regionales sugieren que la anemia megaloblástica podría alcanzar hasta un 25% en cierto grupo de riesgo, aunque la mayoría de los informes nacionales solo habla de una anemia en general, sin especificar la causa, sin decir, digamos, que es deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12. En los factores de riesgo y predisposición para desarrollar una anemia megaloblástica están, por ejemplo, una dieta inadecuada. En este grupo van a entrar aquellos pacientes que son vegetarianos estrictos o aquellos que no consumen verduras. Otro factor de riesgo es los trastornos digestivos, como la gastritis atrófica, la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca. Otro factor de riesgo es el aumento de la demanda, como el embarazo, la hemólisis, el crecimiento rápido. Otro factor de riesgo, las cirugías digestivas o las resecciones intestinales. Algunos medicamentos también entran como factor de riesgo, por ejemplo, los que usan metrotexato, los que consumen antiácidos o los que utilizan fenitoína. Y por último, el consumo excesivo de alcohol. Ahora, cuando hablamos de la clasificación de la anemia megaloblástica, estas se clasifican en deficiencia de vitamina B12 o cobalamina, en la deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico, o en las deficiencias mixtas, tanto la deficiencia de vitamina B12 como la deficiencia de vitamina B9. Ahora, ¿qué causas pueden generar la deficiencia de vitamina B12 o cobalamina? Aquí está una dieta inadecuada, por ejemplo, aquellos vegetarianos estrictos o los malnutridos. La anemia perniciosa, que es la deficiencia del factor intrínseco por autoinmunidad. La mala absorción intestinal, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, en el ilium resecado o en las gastrectomías. Algunos fármacos como la metformina, los inhibidores de la bomba de protones. Ahora, ¿qué causas pueden generar la deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico? Aquí entran una dieta pobre en verduras frescas o alimentos fortificados. Aquí también ingresan el aumento del requerimiento, por ejemplo, en el embarazo, la lactancia y la hemólisis crónica. En la mala absorción, en la enfermedad celíaca o en aquellos alcohólicos crónicos. Fármacos antagonistas del ácido fólico, como el metrotexate, la fenitoína o el trimethoprim. Ahora, cuando hablamos de una anemia megaloblástica mixta, aquí entran la deficiencia de vitamina B12 y la vitamina B9. Y las causas pueden ser, por ejemplo, alteraciones congénitas enzimáticas. Son defectos hereditarios de la síntesis de nucleótidos. O los trastornos mielodisplásicos con un patrón megaloblástico. Ahora bien, vamos a hablar de la patogenia de la anemia megaloblástica. La deficiencia de vitamina B12 altera varios procesos metabólicos importantes en el organismo. En primer lugar, la vitamina B12 es necesaria para convertir la homocisteína en metionina. Cuando falta vitamina B12, este proceso no se realiza correctamente. Por lo tanto, la homocisteína va a acumularse en la sangre y esto aumenta el riesgo cardiovascular en el paciente. Al mismo tiempo,
disminuye la metionina, que es esencial para la síntesis de ADN. La deficiencia de metionina afecta a la división celular normal de varias células, no solamente las células de la médula ósea. Estamos hablando de todas las células de nuestro organismo. La vitamina B12 también participa en la activación del ácido fólico. Sin vitamina B12, el ácido fólico está en el organismo de manera inactiva. A esto se denomina trampa de folato. Si no existe la forma activa de ácido fólico, tampoco vamos a tener una síntesis de ácidos nucleicos adecuados. ¿No ven? Por lo tanto, también está afectando a este nivel. Ahora bien, a nivel de la mitocondria, la vitamina B12 actúa como cofactor de la enzima metilmalonilcoenzima A mutasa. Sin B12, esta enzima no funciona y se va a acumular ácido metilmalónico. El ácido metilmalónico es una sustancia neurotóxica que puede causar daño al sistema nervioso central. Ahora bien, cuando hablamos de deficiencia de vitamina B12, tenemos que hablar también de la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune en la cual el organismo produce anticuerpos contra células parietales del estómago o contra el factor intrínseco. No nos olvidemos que el factor intrínseco es una proteína esencial para la absorción de vitamina B12. Sin factor intrínseco, la vitamina B12 no llega a absorberse a través del intestino. Por lo tanto, en esta enfermedad, en la anemia perniciosa, puede ocurrir dos cosas. Una, que el organismo produzca anticuerpos contra las células parietales del estómago. Si no hay células parietales del estómago, no va a haber tampoco factor intrínseco. Segundo, que el organismo produzca anticuerpos contra el factor intrínseco. Si este fuera el caso, el factor intrínseco queda inactivo. En ambos casos, la vitamina B12 no puede absorberse aunque la dieta sea adecuada. Ahora bien, cuando existe deficiencia de ácido fólico, tampoco va a haber una síntesis de ácidos nucleicos. No nos olvidemos que el ácido fólico produce lo que es la timidina, componente básico del ADN. Cuando hay una deficiencia de ácido fólico, las células no pueden dividirse correctamente, especialmente las de la médula ósea. Esto provoca una maduración nuclear retardada y se producen glóbulos rojos grandes y maduros, a los cuales los llamamos megaloblastos. La clínica, como en todas las anemias, va a haber astenia, dinamia, malestar general. Sin embargo, cuando hablamos de clínica en la anemia megaloblástica, esta va a presentar particularidades muy significativas. Por ejemplo, cuando hablamos de las manifestaciones hematológicas, vamos a decir que estos pacientes van a presentar una ictericia discreta y una esplenomegalia. No nos olvidemos que en la anemia megaloblástica, los glóbulos rojos son grandes y son inmaduros. Por lo tanto, estos glóbulos rojos pueden presentar defectos en su estructura. Cuando estos glóbulos rojos pasan por el vaso, pueden ser destruidos. Por eso se explica la ictericia. Y como el vaso va a aumentar su actividad, va a haber una esplenomegalia secundaria. Estos pacientes también van a presentar petequias, equimosis e infecciones. No nos olvidemos que en esta patología las tres líneas celulares de la sangre están comprometidas, tanto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Las manifestaciones digestivas. La deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico causa defectos en la síntesis de ADN. Esto afecta a los tejidos que se renuevan rápidamente,
especialmente la mucosa gastrointestinal y oral. Por lo tanto, estos pacientes van a presentar, por ejemplo, la glositis atrófica de Hunter. Esta glositis se caracteriza porque la lengua va a ser roja, va a ser brillante, va a estar depapilada y va a ser dolorosa. Estos pacientes también tienen alteraciones para determinar cierto tipo de sabores. Van a presentar también la queilitis angular, anorexia, náuseas, pérdida de peso y diarrea. Ahora bien, en la anemia megaloblástica también va a existir alteraciones neurológicas, manifestaciones clínicas neurológicas en la deficiencia de vitamina B12 o cobalamina. Estas manifestaciones neurológicas se deben a que va a haber un compromiso tanto del sistema nervioso central como del periférico. Por lo tanto, estos pacientes van a presentar neuropatía periférica, van a presentar ataxia sensitiva y marcha inestable, van a presentar signo de Romberg positivo, van a presentar la degeneración combinada subaguda de la médula espinal, van a presentar trastornos esfinterianos y van a presentar alteraciones psiquiátricas. Hay que tener en cuenta que no hay compromiso neurológico cuando hablamos de la deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico. Las manifestaciones neurológicas solo se observan cuando hay deficiencia de vitamina B12 o cobalamina. Ahora bien, en los laboratorios, para ayudarnos en el diagnóstico, vamos a tener el hemograma. En el hemograma vamos a observar en la serie roja la hemoglobina, que va a estar disminuida. En los varones, menos de 13 gramos decilitro y en las mujeres, menos de 12 gramos decilitro. El hematocrito, en los varones, menos del 43% y en las mujeres, menos del 35%. Cuando hablamos de la serie blanca, estas pueden ser normal o puede estar disminuida. Cuando hablamos de la serie plaquetaria, esta puede estar normal o puede estar disminuida. El ancho de distribución eritrocitaria va a estar aumentada, más del 15%. Cuando hablamos del volumen corpuscular medio, esta va a estar aumentada, más de 100 femtolitros. En la hemoglobina corpuscular media, esta puede estar normal o puede estar elevada. En la concentración de hemoglobina corpuscular media, esta suele estar normal o levemente disminuida. Cuando hablamos de los reticulocitos, estas van a estar menos del 0.5%, por lo tanto, la anemia megaloblástica es una anemia arregenerativa. En el frotis de sangre periférico vamos a observar en la serie roja macrocitos ovalados. Vamos a encontrar la anisopoiquilocitosis y policromatofilia. En la serie blanca, neutrófilos hipersegmentados. Y en la serie plaquetaria, macroplaquetas. Otros estudios específicos para la anemia megaloblástica es el dosaje de vitamina B12 sérico, que está disminuido, el dosaje de ácido fólico sérico y eritrocitario, que está disminuido. Como en esta anemia va a haber disminución de la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿no ven? Van a estar disminuidos. La homocisteína va a estar elevada. No nos olvidemos que la homocisteína tiene que estar elevada en esta enfermedad porque nunca va a llegar a formarse lo que es la metionina, ¿no ven? El ácido metilmalónico, que en la deficiencia de vitamina B12 va a estar elevada y en la deficiencia de vitamina B9 va a estar normal por la deficiencia de ácido fólico. Anticuerpos antifactor intrínseco van a ser positivos y los anticuerpos contra células parietales que también van a ser positivos. Esto sobre todo en la anemia perniciosa, ¿no ven? Para los criterios diagnósticos de la anemia megaloblástica vamos a tener la clínica que va a presentar el paciente y los datos de laboratorio.
Cuando hablamos de la clínica, estos pacientes tienen que presentar síntomas de anemia, como cansancio, palidez, mareos y palpitaciones, y una clínica específica de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, como por ejemplo la glositis atrófica de Hunter, la ictericia o las alteraciones neurológicas en el caso de la deficiencia de vitamina B12. Cuando hablamos de laboratorios, vamos a observar una anemia macrocítica regenerativa, con un volumen corpuscular medio más de 100 femtolitros y los reticulocitos disminuidos. Los reticulocitos tienen que estar menos del 0.5%. Cuando hablamos del frotis de sangre periférica, vamos a ver macrocitos ovalados, neutrófilos hipersegmentados y macroplaquetas. En la dosificación de vitamina B12 y ácido fólico en el suero, estos van a estar disminuidos. La homocisteína va a estar elevada y en el caso de la deficiencia de vitamina B12, el ácido metilmalónico va a estar elevado. Aquí también podemos tener en cuenta lo que son los anticuerpos antifactor intrínseco y los anticuerpos anticélulas parietales, sobre todo en la anemia perniciosa. Ahora, cuando hablamos de los diagnósticos diferenciales, vamos a diferenciar la anemia megaloblástica del alcoholismo, por ejemplo, de los pacientes con hepatopatías, de los pacientes con síndrome mielodisplásico, en los pacientes que tienen hipotiroidismo o aquellos que presentan aplasia medular, porque en todas estas patologías vamos a tener un volumen corpuscular medio elevado, más de 100 femtolitros. Lo que nos ayuda a diferenciar la anemia megaloblástica de las demás patologías es la cantidad de vitamina B12 y ácido fólico que hay en la sangre. En la anemia megaloblástica vamos a tener disminución de la vitamina B12 y el ácido fólico. En las demás patologías va a estar normal. Ahora, sabemos que la anemia megaloblástica es una alteración en la síntesis del ADN. En el alcoholismo, los glóbulos rojos aumentan de tamaño por efectos tóxicos. En las hepatopatías, los glóbulos rojos aumentan de tamaño porque hay una alteración en la membrana de los glóbulos rojos en realidad. En los síndromes mielodisplásicos, los glóbulos rojos aumentan de tamaño porque hay una enfermedad en las células madre hematopoyéticas. En el hipotiroidismo, hay aumento de tamaño en los glóbulos rojos porque el metabolismo del organismo está disminuido. Y en la aplasia medular, hay aumento de tamaño de los glóbulos rojos porque hay una falla en la médula ósea. Las complicaciones de la anemia megaloblástica. Entre estas podemos observar, a nivel hematológico, la pancitopenia, la hemólisis intramedular y la ictericia. En las complicaciones neurológicas podemos mencionar a las neuropatías, a la ataxia y a la demencia. En las complicaciones digestivas está la glositis, la diarrea y la mala absorción. En las complicaciones sistémicas podemos mencionar a la insuficiencia cardíaca y a la hipoxia tisular. Estas complicaciones sistémicas más que todo se deben a los niveles de hemoglobina y hematocrito y al tiempo de evolución de la enfermedad. Complicaciones fetales gestacionales, como por ejemplo defectos del tubo neural, y esto se debe a los niveles de ácido fólico, a la deficiencia de ácido fólico. Ahora bien, enfocándonos en el tratamiento, tenemos como primer punto el tratamiento etiológico. Hay enfermedades que pueden afectar la absorción de la vitamina B12 y el ácido fólico a nivel intestinal, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca. Entonces hay que tratar esta causa, hay que tratar la enfermedad. Como segundo punto tenemos el tratamiento alimenticio y suplementos nutricionales.
Esto se da a aquellas personas que tienen aumento del requerimiento de vitamina B12 y ácido fólico. Por ejemplo, en las embarazadas, en los lactantes, en aquellas personas que tienen hemólisis crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que darle tratamiento alimenticio en base a ácido fólico y vitamina B12 o suplementos nutricionales con estas vitaminas. Como tercer punto tenemos el tratamiento en base a medicamentos. Y para la deficiencia de vitamina B12 tenemos dos medicamentos, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina. La cianocobalamina se da cuando existe una deficiencia severa de vitamina B12 o cuando el paciente tenga una anemia perniciosa. Y las dosis son de 1000 microgramos todos los días durante una semana. Después a este esquema hay que darle 1000 microgramos una vez a la semana durante un mes y luego una vez cada mes. Las vías de administración son intramuscular y subcutánea. La hidroxicobalamina. Este medicamento se administra cuando hay un déficit agudo de vitamina B12 y una anemia perniciosa. Las dosis son de 1000 microgramos cada 2 a 3 días durante 2 semanas. Y luego, posterior a eso, viene la dosis de mantenimiento, que es de 1000 microgramos una vez cada mes. Las vías de administración son intramuscular y la vía intravenosa. Ahora bien, cuando tenemos deficiencia de ácido fólico, hay que administrarle ácido fólico entre 1 a 5 miligramos cada día durante 4 meses o hasta normalizar los niveles de hemoglobina. Y este medicamento se administra por vía oral. Ahora bien, para el tratamiento en base a los medicamentos, se sugiere administrar tanto la vitamina B12 como el ácido fólico si es que no se sabe la causa de la anemia megaloblástica. Por ejemplo, si yo tengo una anemia megaloblástica, pero yo no sé si es por causa de deficiencia de vitamina B12 o es una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, hay que administrar ambos medicamentos. Damos cianocobalamina más ácido fólico o vamos a dar hidroxicobalamina más ácido fólico. Como cuarto punto en el tratamiento están las transfusiones sanguíneas. Y en una anemia megaloblástica, las transfusiones sanguíneas se dan por dos causas. La primera, que el paciente tenga un síndrome anémico descompensado. Y la segunda, que el paciente tenga una anemia severa, con una hemoglobina menos de 8 gramos decilitro. ¿Por qué es esencial confirmar el diagnóstico de anemia megaloblástica antes de tratarla, especialmente para evitar daños neurológicos irreversibles? La respuesta a esta pregunta es que la deficiencia de vitamina B12 no solo produce anemia megaloblástica, también afecta el sistema nervioso central y periférico, debido al papel de la síntesis del ADN y la formación de mielina. Clínicamente puede manifestarse con parestesias, alteraciones en la memoria, neuropatía periférica, ataxia, trastornos cognitivos o cambios en la conducta, lo que a veces puede asemejar a cuadros psiquiátricos o neurodegenerativos. Si el diagnóstico es temprano, el daño neurológico puede ser reversible. Sin embargo, si el tratamiento se retrasa o se administra erróneamente hierro en lugar de vitamina B12, el deterioro neurológico puede volverse permanente.
Por eso es fundamental confirmar el diagnóstico antes de iniciar el tratamiento y se debe sospechar de deficiencia de vitamina B12 ante todo paciente con anemia macrocítica, especialmente si se asocia a síntomas neurológicos.